Regresamos con Augusto Álvarez Rodríguez para hablar de Alberto Otárola y todo lo que se sigue moviendo en el Congreso de la República. Buenas tardes, Augusto, ¿cómo estás? Hola, Paola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, creo que una crisis más, es un primer ministro en problemas, en graves problemas, y creo que, digamos, ahora sí como que el talante del Congreso es destituirlo. ¿Cómo ves este caso que es similar a un caso Profumo peruano y que la reacción del Congreso, qué te parece en estos momentos? Pues la reacción del Congreso no me sorprende, van a ir contra Otárola, pero no creo que sea una crisis más, creo que sí es una crisis importante porque implica la caída del primer ministro, que es quien acompañó a la presidenta Boluarte desde el comienzo, alguien con quien ella tiene o tenía, no sé, una relación de confianza por haber sido su abogado, el presidente del Consejo de Ministros, y de muchas maneras era un gobierno compartido, ¿no? Porque se va muy bien y todo, pues vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora, pero me parece que al margen de lo que diga el Congreso, su suerte, su tiempo en la PCM ya está echada. Pero eso es mi pregunta, ¿no? ¿Por qué ahora el Congreso dice que sí sale Otárola si han pasado muchísimas cosas más durante este año de gobierno, las protestas, los 49 muertos, y como que todavía, como dices tú, el tiempo ha llegado, pero ¿qué ha hecho que el Congreso diga ahora sí lo destituye? Un año es un tiempo largo donde se producen desgastes y me parece que el escándalo que se genera en torno a este audio pues lleva a que el Congreso quiera pedir la renuncia, pero no creo que sea un tema relevante el del Congreso, porque creo que eso se va a definir. El Congreso no va a querer ir a una censura al premier Otárola, porque eso implicaría una primera censura y ahí quedarían en problemas con respecto a una eventual segunda censura a un gabinete y los mandan a su casa, que es lo que no quieren ellos. Creo que es un tema interno del gobierno, donde lo que ha habido es una pugna de hace mucho tiempo entre Alberto Otárola y Nicanor Boluarte, y se ha decidido de esta manera y es ahí donde se van a decidir todas las cosas. Alberto Otárola, digamos, es un político que ha participado desde la política peruana hace más ya desde el gobierno de Toledo, sabe muchísimo de cómo se mueve, digamos, en la gestión pública, y realmente es un brazo muy importante para la presidenta Dina Boluarte. ¿Por qué, digamos, tendría que deshacerse de alguien que para ella, como dices tú, no es cualquier primer ministro? Es el bastión, digamos, de su gobierno. No es tan fácil dejarlo fuera sabiendo que ella se va a quedar sola ante los leones. Pues la información no tengo información directa, mi especulación es que en este pleito entre el hermanísimo Boluarte, Nicanor Boluarte, y el premierísimo Alberto Otárola, al final se ha impuesto el hermano de la señora Boluarte y que ella ha optado en ese pleito por Nicanor Boluarte, porque además otro hecho que me lleva a concluir eso es la aparición tan rápida anoche mismo de este comunicado de Palacio de Gobierno diciendo que el premier tiene que dar explicaciones. Normalmente esto no ocurría, se demoraba más y esperaban a que las cosas vayan avanzando solas, ¿no? Entonces creo que ya Palacio ha tomado una decisión de optar entre Alberto y Nicanor por Nicanor. Y allí el perfil, digamos, tendría que ser alguien similar a Alberto Otárola, ¿no? Alguien que sepa de la política, que sepa, digamos, lidiar con una presidenta que no es muy buena en la política. Y allí se estaba especulando también el nombre del embajador en Perú, en España, ¿no? De Walter Gutiérrez. ¿Te parece una buena opción o hay opciones que podrían ser para el cargo tan difícil, no? Pues no sé si lo que importa si a mí me parece o no, creo que es lo más probable, porque es alguien que se parece mucho a Alberto Otárola en capacidad de establecer conexiones con el Congreso, especialmente con el centro y la centro derecha del Congreso, que es lo que estaba asegurando Otárola. No conozco las capacidades y habilidades para manejar dentro del gobierno las cosas, el conocimiento del sector público que tenga el ex defensor Gutiérrez, pero ya iba a depender de con quiénes arme su equipo con el que vaya a PCM, pero la historia de la llegada de Gutiérrez al gobierno, si es que, no creo que se va a dar, porque no veo más espacios entre el debilitamiento que ha tenido Otárola a que pueda sobrevivir a esta crisis, la verdad que lo dudo mucho, creo que es imposible, es que a lo que va a tener que ocurrir
es de qué manera se reconstruye esa relación interna. Y me parece que se parece mucho a eso, Iba, cuando se hizo la revelación de que la presidenta se había reunido con el señor Arista, y entonces el exministro de Economía, Contreras, se molestó mucho, y era evidente, cuando la presidenta se va reuniendo con otra gente, por dónde van a ir las cosas, ya es cuestión de tiempo. Lo mismo parece haber ocurrido en el caso de Gutiérrez, con quien se ha reunido en las últimas mes o mes y medio, y entonces previendo que esto iba a suceder. Sin perjuicio de eso, Paola, creo que lo que demuestra la presidenta es bastante impericia, porque esta crisis la acaba reventando en la cara, y a mí la verdad que no pierdo el contexto en el cual primero apareció en este audio en Hildebrand en sus 13 en que iba contra Nicanor Boluarte, luego apareció este otro audio en Panorama el día de ayer, y es parte de un pleito interno en el cual lo más prudente hubiera sido para Boluarte el haber llegado a un acuerdo antes y decirle a su hermano: oye, Nicanor, no te metas en este asunto porque quiero trabajar con Alberto. O Alberto decirle: hoy esto es un asunto familiar y quiero manejarlo con Nicanor y vamos a conseguir otro premier. Pero el hecho que eso haya reventado de esta manera acaba debilitando al gobierno muchos lados, ¿no? Claro, además tapa lo importante, ¿no? Lo importante es que estamos ahorita en un gran problema de inseguridad ciudadana, estamos en una crisis en la economía que no terminamos de salir, y tenemos al primer ministro en Canadá vendiendo proyectos mineros que son importantes para un país que está, digamos, con un déficit grande en la economía. Entonces, yo creo que ese es el gran drama en este momento, ¿no? ¿Tú qué Sin opinas? duda, ocurre en un contexto en el cual en la parte económica comienzan a sentirse algunas señales de recuperación económica entre los meses de enero, febrero y fin de año. Se está produciendo en la capacidad capacidad del consumidor algunos indicios ligeros de mejora. En seguridad siempre tenemos desmejora permanente, y en cuanto a inversión es el gran tema de cómo recuperar la inversión, y el sector minero es fundamental. Y estaba el premier, que no es usual, el premier no suele ir a estas reuniones en Canadá. Suelen ir el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, el ministro de Energía y Minas, pero la presencia del premier sospecho que era para darle más peso y más fuerza al intento del Perú de retomar la inversión minera. Entonces todo esto significa pues una trifulca que es una marcha atrás, ¿no? Una de los grandes, de los que están midiendo la democracia, digamos, en el Perú, están hablando de una democracia híbrida, estamos hablando de que las libertades podrían recortarse si es que siguen algunas medidas de algunas instituciones. Yo quisiera preguntarte por el papel de dos, digamos, líderes de la lucha anticorrupción que acabaron metidos en temas de corrupción. ¿Cuánto daño le hizo a la democracia la corrupción en la cual está implicada Alejandro Toledo y la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán? Pues muchísimo, vivimos en un continuo de corrupción desde hace muchísimos años en el Perú, y distinguiría en los dos casos, ¿no? Me parece que el caso de Alejandro Toledo es un caso mucho más claro de corrupción tradicional, digamos, estándar. Te doy tanto el dinero y tú me das la obra para construir la carretera de acuerdo a mi conveniencia. En el caso de Susana Villarán es un caso de corrupción, sin duda, en el cual ella, para poder sacar la revocatoria adelante, recibe recursos de una empresa con la que estaba negociando en el municipio, que es otra forma de corrupción. En el caso de Toledo, digamos que el dinero era para su bolsillo. En el caso de Susana Villarán era para la campaña contra la revocatoria, pero igual son casos de corrupción. Y seguimos teniendo casos de corrupción permanentes en el Perú hasta ahora. En el gobierno actual no han salido todavía muchos, pero sí es un continuo. No es la incapacidad del sistema de poder protegerse de la corrupción, y la incapacidad de los políticos de aprender que eso no se debe hacer y que los van a atrapar. Ahora, los atrapan, pero en verdad el problema con las fiscalías es que hacen mucho ruido, pero no concretan absolutamente nada. Llevamos en esta jarana 17, 8 años de investigaciones, y tenemos unos fiscales más interesados en hacer política que en hacer justicia. Y ahí estamos entrampados como sistema. Pero allí, por ejemplo, en ese caso... La justicia no camina, ¿no? Pero en el caso de Fujimori y Montesinos hubieron dos salas especiales que se abrieron en el Poder Judicial. En el caso Lavajato no ha habido ninguna sala, digamos, exclusiva. No te digo que sala especial, porque eso creo que no se puede hacer ahora, pero una sala que vea el Poder Judicial también los casos. Estamos hablando de que PPK tiene más de 5 años, el mismo caso de Susana Villarán. O sea, no hay el Poder Judicial de esta crisis que vive
de este caos que vive la Fiscalía, no está diciendo nada. Y yo creo que el presidente del Poder Judicial también debería formar parte de esta discusión en la cual algún camino tiene que haber para que los casos del caso Lavajato, que es el más complejo, pueda también empezar a liberarse, ¿no? Seguro que sí. En mi crítica no escapa ni el Poder Judicial, ni el Congreso, que quiere seguir metiendo la mano en el sistema político para seguir politizando la justicia, ni las fiscalías, y creo que componen todo el sistema judicial peruano. La verdad que está en un estado calamitoso. Y es un sistema judicial más dedicado a hacer política antes que hacer justicia, y donde el Ministerio Público y muchas instancias se han politizado, en donde están actuando para ver a quién hundo, a quién salvo, a quién demoro, y es ahí donde estamos entrampados. Es una tremenda frustración para la ciudadanía, que veía en este caso que se debía hacer justicia. Y ahí comparo. Fueron casos diferentes cuando los manejaban José Ugaz, Vargas Valdivia, a Sabache, cuando ahora se los han manejado Vela y Domingo Pérez, donde simplemente lo que han hecho es embromar, politizar, no avanzar, y han hecho lo que han hecho, o sea, absolutamente nada finalmente. Claro, pero además, digamos, ellos también tenían el tema de que tenían unas salas en el Poder Judicial que ayudaban a que todo sea mucho más rápido, pero tienes absolutamente razón en eso. Una de las cosas que también faltan en esta semana es por qué los líderes políticos que están en el Congreso quieren tumbarse a la Junta Nacional de Justicia, que obviamente no es perfecta. Porque es parte del mismo juego. Lo que han aprendido todos los políticos, los nuevos y los de antes, es que todo su trabajo era capturar espacios de la justicia en el Perú para poder decidir las cosas en las cortes, en los tribunales, controlando jueces, fiscales y hasta autoridades electorales. No sacaría el hasta, autoridades electorales. Y entonces simplemente antes era el APRA el que tenía el control del Poder Judicial, fueron cambiando, luego vino Fujimori y Montesinos, y han ido cambiando de rostros, pero los políticos peruanos se han acostumbrado desde entonces hasta ahora a ver que hacer política es capturar el Jurado Nacional de Elecciones, los organismos electorales, la justicia, las fiscalías, y a eso se dedican. Entonces lo que estamos viendo en esta semana es una secuencia más de esa captura de la justicia para fines particulares, políticos particulares. ¿Cómo ves las elecciones del 2026 con este panorama? Con 34 partidos, con las instituciones tomadas, con lo que se viene. Va a ser muy duro al final. Y además la gente muy enojada, ¿no? Porque dice, ¿para qué voy a votar si todo sigue igual? Bueno, pues la gente va a ir a votar al final, pero el problema es que las opciones que tenemos son lamentables, porque el contexto en el cual se da es lamentable, y en este caso lo que va a haber, me parece, es con desconfianza si es que se concreta este avance del Congreso sobre la Junta Nacional de Justicia, que lograrán 3, 4, no sé cuántos sitios, pero eso va a ir cambiando el perfil, pero al final lo que vamos a tener es más de lo mismo. Y entonces, si nos pareció una pesadilla tener a Keiko contra Pedro Castillo, pues tener de repente a Keiko contra Antauro Humala, no sé, va a ser casi más de lo mismo, pero peor. No sé, ¿por quién va a votar la gente? ¿Tú por quién votarías si fuera Antauro contra Keiko en el año 2026? Es bien difícil escoger entre esos casos, ¿no? Te mata. ¿Por quién votarías? No, imposible por Antauro, imposible. No hay forma. Claro, entonces se nos cierran las opciones, pero soy optimista. Siento que ¿Cómo vas a ser optimista, Augusto? En que, mira, de repente vamos a tener las opciones que teníamos hasta el año 2016 de una presidencia normal, como la de Ollantumala, que hacía cosas buenas, malas, pero en promedio las cosas salían adelante, duraban más, la gente se escandalizaba más con lo que ocurría. Hoy día, con lo que hay, la gente ya no tiene ni ganas de marchar porque no tiene confianza ni en el gobierno, ni en los que critican al gobierno, ni en nadie. Entonces, ojalá. Pero también pasa lo que tú dices, tomando lo que tú dices, no hay sanciones, ¿no? O sea, las sanciones son muy lapsas, las sanciones no pasan, no hay sanciones. En otros países, por ejemplo, hay la multa al segundo de Donald Trump, al ex alcalde de Nueva York, por haber dicho que hubo fraude y no hubo fraude, ¿no? En España ha habido un proceso que salió ayer en El País, el gran bulo, a periodistas que mintieron. Entonces, digamos, sí hay sanciones. Cuando no hay sanciones, tú sigues repitiendo, digamos, las prácticas nocivas, y eso hace que sea un sistema tan imperfecto como este, ¿no?
Muy de acuerdo. El problema es que acá hay crímenes sin castigo y las cosas avanzan y no cambian. Y por eso lamento mucho la oportunidad perdida en que Lava Jato era una gran oportunidad para que se haga justicia y lamentablemente se ha tirado por la borda todo. ¿Y después de Lava Jato qué puede seguir? Pues no se descubrirán los casos que todavía están por revelarse, ¿no? ¿Qué opinas de que Renovación Popular y la presidencia, Renovación Popular se haya pronunciado a favor de la salida de Otárola, siendo muy cercanos al primer ministro? Acaban de sacar un comunicado bastante fuerte. Creo que es evidente que Alberto Otárola ya está con la soga al cuello. Y que entonces en ese caso todos se suben al carro para estar en el lado correcto del ajusticiamiento, no defendiendo, sino poniendo la soga. ¿Pero crees que tiene que ver con el hecho moral que está allí? O sea, el hecho de que sea una... No tiene nada que ver con el desgaste normal de un año, de 12 meses del poder. Yo creo que la moral ya no tiene nada que ver con la política peruana, no es un tema... No, me refiero por Renovación Popular, ¿no? Porque ellos tienen el tema de con mis hijos no te metas, de las mujeres, ¿no? Mira, la verdad que, Paola, para mí en este momento en el Congreso, de los 130, con los dedos de una mano, la verdad que podría haber gente que valga la pena, pero siento que es un Congreso donde me da lo mismo y creo que actúan de la misma manera, desde Perú Libre hasta el fujimorismo, hasta Renovación, hasta el Cambio Democrático y todo. La verdad es gente dedicada a usufructuar políticamente o económicamente para su propio beneficio su puesto en el Congreso. No tengo ninguna confianza en ninguno de los sectores de este Congreso. Augusto Álvarez Rodríguez, presidente de IPIS, estuvo en Al Vuelo. Muchísimas gracias por la entrevista y hasta la próxima, Augusto. Pero mis opiniones son de Augusto Álvarez, perdona. Augusto Álvarez Rodríguez, periodista. Gracias. De mi propio partido. Gracias, Paola. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.